20 años de la liga, de la primera liga que ganaste con el Valencia. ¿Qué recuerdo te viene así a la memoria de primeras? Lo primero, que son 20 años, que ya son muchos años, hay que disfrutar siempre que se pueda de los buenos recuerdos, y en este caso, lógicamente, después de tanto tiempo y la manera que se consiguió y las celebraciones, etcétera, pues los recuerdos son imborrables y por supuesto muy agradables. ¿Cuál fue el secreto de ese equipo? Era un buen equipo, era un equipo competitivo, y yo creo que se generó un ambiente de mucha ambición dentro del grupo. O sea, tenías muchos jugadores que podían jugar, con las famosas rotaciones, que podían jugar cualquier partido y rendir, y esa fue un poco la clave, tener un equipo competitivo, jugadores que querían crecer, jugadores jóvenes, porque ahí sí llega Curro, llega Mista, jugadores jóvenes que siguen teniendo ambición, con jugadores con experiencia como Ayala, Pellegrino, Carboni, que le daban al equipo un empaque. O sea, si lo analizamos bien, pues Albelda, Baraja, claro, tenemos jugadores que son jóvenes y que quieren hacer carrera en el fútbol, y si luego tenemos a los veteranos que son competitivos, Cañizares, que da tranquilidad, Palou, que da energía, o sea, al final vas juntando una mezcla de jugadores de experiencia y de juventud y de ambición, que crea un ambiente competitivo con un cuerpo técnico nuevo que llega también con ganas de demostrar y de hacerlo bien. Sí, te decir, vosotros llegasteis con una ilusión, venís del Tenerife, del ascenso, pero el equipo venía de perder 2 finales de Champions. Eso te curte, te da competitividad, pero al mismo tiempo no sé si te encontraste un vestuario un poco deprimido por eso. No, yo siempre he dicho que Cooper hizo un gran trabajo, y nosotros lo que hicimos fue adelantar un poquito más las líneas, ser un poquito más agresivos en la presión en muchas ocasiones, pero es porque se genera un ambiente muy competitivo dentro del grupo. O sea, si tú tienes que poner a Rufete o tienes que poner a Angulo, a mí como entrenador no me suponía nada. Quiero decir, los dos sabíamos que iban a rendir, ¿no? En esa época salía Vicente, estaba Kili, sabías que los dos iban a rendir. Entonces, en cualquier posición habíamos generado una competitividad que al final beneficiaba al grupo. ¿En qué momento de verdad piensas que podéis ser campeones? Yo ya lo he explicado en alguna ocasión, ¿no? En enero, cuando hablo con algunos de los veteranos y les digo, podemos ser campeones, y ellos piensan, este está loco, ¿no? Pero sí estaba convencido, porque yo sé cómo trabajábamos nosotros y sabía cómo trabajaba el Real Madrid. Entonces ellos tenían muchísima calidad y lógicamente se basaban más en la calidad, y nosotros teníamos que hacer mucho trabajo, mucha organización del grupo, ser equilibrados, teníamos que correr mucho, atacar, presionar, defender, contraatacar, y todo eso lo hacíamos, y lo hacíamos bien, y el equipo iba creciendo, ¿no? Entonces yo tenía mucha confianza. Incluso nuestros equipos en las segundas vueltas mejoraban, porque físicamente se iban encontrando bien, otros equipos iban bajando, y luego la compenetración del grupo era mayor. Entonces yo tenía mucha confianza en que íbamos a pelear y estar ahí, y lógicamente luego lo hicimos, y lo hicimos muy bien, porque el Madrid bajó, ¿no? Pero yo estaba convencido en enero que íbamos a pelear hasta el final. Aquella liga tiene muchos momentos. Yo te digo algunos, si tú los defines o con una palabra o como una frase. Por ejemplo, el debut contra el Madrid de Zidane, ¿no? Aquel marcaje de Albelda y el gol de Angulo. Sí, me acuerdo del gol de Angulo, y me acuerdo de eso, de un poco el trabajo, incluso de los números, que decían que Cañizares había corrido más que Ronaldo y cosas de ese estilo. Pero me acuerdo del ambiente, que era un ambiente el público volcado con el equipo, y la intensidad en todo lo que se hacía. O sea, son ese tipo de partidos que la táctica influye, pero a lo mejor no tanto, y es más un poco la implicación de los jugadores y la intensidad y la convicción que ponen en todo lo que hacen. El partido de Montjuic, que ahí hay un poco, siempre se ha hablado que hay un antes y un después, ¿no? Sí, pero ese partido, te diré, yo lo percibo de otra manera, porque hay mucha gente que habla de lo que pasaba en la grada, y yo no soy consciente de eso, y yo estoy concentrado en hacer las sustituciones que tengo que hacer en un partido que está difícil, y nos salen bien, ya está. No, todo lo demás, de si me iban a cesar, si no me iban a cesar, si no sé qué, eso ya es parte de la intrahistoria que yo no controlo, y simplemente yo lo tenía claro en lo que es en el campo. Nos salieron bien las sustituciones y el equipo reacciona bien y muestra otra vez ese carácter competitivo que tenía. Si no recuerdo mal, en las primeras 13 jornadas yo creo que llevábamos 6 victorias y 7 empates o algo así. O sea, que no es que fuese malo, lo que pasa es que la gente estaba pensando en que a lo mejor había que ganar siempre, y al estar tan cerca
se te olvida un poco la realidad. O sea, yo siempre digo que los análisis hay que hacerlos en el contexto. Entonces, en ese contexto, a lo mejor mucha gente pensaba, no, hemos hecho 2 finales de Champions y ya está, y tenemos que ganar la Liga, pero la realidad es que jugabas contra equipos que eran muy fuertes, con futbolistas de muchísimo nivel, y lo que estábamos haciendo en ese momento ya era de mérito. ¿Cómo se cambió ese partido en el descanso? Hacer las sustituciones, piensas meter un poquito más de energía y te salen bien, ya está. Hay veces que haces las sustituciones bien y no salen, no dan su fruto, y otras veces que te equivocas en las sustituciones y te salen. En este caso no salieron bien y ya está. A partir de ahí, como digo, más un poco la convicción de los jugadores y la capacidad de reaccionar y de creer que se podía hacer. Adelantamos muchas jornadas y llegamos al partido del Español en Mestalla. Yo creo que es uno de los partidos que hay una generación de valencianistas que no lo van a olvidar nunca lo que se vivió ese día en Mestalla, ¿no? Ese fue el que nos quedamos con 10 y se ganó con 10. Sí, es un poco lo mismo. Yo creo que se fue generando poco a poco una convicción en el grupo. Los jugadores tenían mucha confianza en lo que se podía hacer e incluso con 10 futbolistas pues eras capaz de reaccionar, de competir, de disputar a la máxima intensidad y sabiendo que lo podías hacer. Hay veces que disputas porque no te queda más remedio y dices, bueno, estos son mucho mejores y tenemos que pelear, pero en nuestro caso cada vez el equipo creía más en sí mismo y yo creo que esa capacidad de lucha y esa confianza en nosotros mismos es lo que hace que el equipo rinda más. En ese partido emerge la figura de Rubén Baraja, pero cuesta mucho elegir jugadores de esa temporada, ¿no? Es decir, hay jugadores que tienen cada uno su momento, ¿no? Sí, yo creo que Rubén fue clave porque vino a partir de enero después de la lesión y me parece que metió 8 goles o algo así y nos ayudó muchísimo llegando desde atrás, pero es como dices tú, es muy difícil porque Santi pues te daba tranquilidad, tenías a Curro que si doblaba, que si tal, tenías los centrales y cualquiera, si ponías a uno u otro te daban también tranquilidad, Carboni que te daba energía en la banda y los 2 mediocentros con Albelda dando equilibrio y con Rubén llegando arriba, el desequilibrio en las bandas y el trabajo de los dos, cualquiera de los hombres de banda, y arriba Mista que trabajaba, que metía sus goles, y luego Pablo que era muy difícil de controlar entre líneas, ¿no? Entonces yo creo que el equipo tenía mucho equilibrio y luego, como digo, tenía la capacidad de sustituir futbolistas y mantener el nivel, ¿no? Y eso nos permitía ser muy constantes durante la Liga. Y llegamos al partido de Málaga, que es el que se conmemora la Liga y el que se consigue. ¿Cómo recuerdas esa jornada? Pues un poco en la misma línea, fíjate, yo soy bastante pragmático y me centro mucho en lo que puedo controlar y los pequeños detalles que marcan la diferencia, el partido a partido que decía siempre y tal. Entonces llega ese momento donde tienes plena confianza en que lo vas a hacer bien, porque el equipo es un equipo fiable. O sea, hay equipos que juegan mejor en casa, o juegan mejor fuera y te sacan un resultado espectacular o pierden un partido increíble, tal. Este equipo era un equipo muy fiable. Entonces llegas allí sabiendo la importancia de la trascendencia del partido, pero a la vez con mucha confianza de que se va a dar. Y yo recuerdo cuando marcamos los goles y termina el partido que le doy a Paco Ayestarán así en la pierna como diciendo, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ya se veía que lo podíamos hacer. O sea, tenía mucha confianza en que se iba a hacer. En ese día marcan Ayala y Fabio, 2 defensas. Es decir, el título se gana con goles de 2 defensas. Sí, lo que pasa es que Fabio es un defensa atípico porque tenía tanta calidad que si lo pones de delantero y le das el balón seguro que te la pone en las cuadras. Yo recuerdo, y te lo digo, la gente no lo sabe, pero yo hacía controles de las faltas frontales y tiraban 5 faltas para apuntar si metían gol, si tiraban al palo, si llevaban fuera, a ver quién era el mejor. Y Fabio de 5 metía 4. Entonces Fabio era una garantía de calidad y luego Ayala en el juego aéreo pues era un espectáculo. Entonces el hecho de que sean ellos, como dices tú, pues bueno, es una casualidad, pero podía haber sido cualquiera porque era un equipo que tenía mucha gente llegando, mucha gente incorporándose y mucha gente con ganas de llegar y de hacer goles, ¿no? No es Mista, es Angulo, es Rufete, o Kili, o Vicente, o Aimar, cualquiera, pero es que llegaba Baraja, como decíamos, o llegaban los de atrás y te hacían daño siempre, ¿no? Yo creo que era un equipo, insisto otra vez, muy completo y que era capaz de jugar al ataque, de jugar al contraataque, que era capaz de defender y era capaz de hacer muchas cosas bien. ¿Y de las celebraciones que recuerdas? Yo recuerdo a la gente, cuando llegas, afortunadamente tengo muchas celebraciones, entonces me acuerdo de Tenerife, me acuerdo de las de Liverpool, etcétera, pero recuerdo en este caso mucha gente llorando y gente llorar de sentimiento, ¿no?
Entonces, cuando vas pasando, pues vas viendo a las madres con los niños, tal, la gente mayor. O sea, yo creo que todas esas cosas ahí te van quedando y es un gran recuerdo porque ves lo que significa para mucha gente el Valencia Club de Fútbol y en este caso el haber ganado la Liga después de tantos años. La última vez que estuviste en Mestalla, te recibió el estadio con una pancarta de nos regalaste los mejores años de nuestras vidas. ¿Qué fue para ti Mestalla? Yo creo que para mí y para mucha gente, además luego yo vivía cerca del estadio, ¿no? Son recuerdos imborrables porque tú vas allí y ves cómo la gente se entrega y cuando ganas, pues lógicamente esa implicación es mayor y se va creando una conexión, un vínculo que te va haciendo cada vez tener mejores sensaciones cuando vas allí y estar más cerca. Entonces, nosotros afortunadamente en 3 años hicimos esos 2 títulos y la UEFA, y ese vínculo con los aficionados y esa relación se iba haciendo cada vez más fuerte y cada vez mayor. Te queda siempre muy buena sensación. Y la última, ¿te has planteado alguna vez volver? A ver, en muchos casos en el pasado se hablaba, ahora es una situación también que muchos aficionados te dicen no, tienes que venir, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que analizar los contextos y los momentos. Entonces, en aquel momento yo era un entrenador joven que iba a un equipo grande que podía crecer y crecimos juntos lo que se pudo hacer. Ahora es como todo, en el fútbol se habla de proyectos, pero los proyectos duran 3 partidos. En cuanto pierdes 3 partidos se acabó el proyecto. Entonces, el contexto, donde se produce y cómo se produce, son cosas importantes que hay que siempre analizar. Yo, por supuesto, como decía antes, el recuerdo es permanente e imborrable. A partir de ahí, lo que pueda pasar en el futuro nunca se sabe, pero las situaciones tienen que ser adecuadas para todo el mundo, si no, no tiene sentido. Bueno, nos están viendo muchos de los que fueron tus futbolistas y los directivos. No sé si tienes algún mensaje para ellos ya de despedida. Pues de agradecimiento a todos los jugadores, porque tú como entrenador tienes que tomar decisiones y a veces los jugadores no las entienden, pero yo creo que en este caso las rotaciones nos permitieron que todo el mundo se sintiese parte del éxito e implicado. Entonces, a todos esos jugadores el agradecimiento y a la directiva. Fue una época difícil al principio, pero luego poco a poco yo creo que todos estábamos unidos y con un objetivo común, que era que el Valencia ganase y fuese lo más grande posible. Entonces, para mí, para ellos, para los aficionados, pues el agradecimiento eterno, porque al final fueron años donde tanto yo como mi familia pues estuvimos muy bien. Pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y participar en este homenaje a los 20 años de la Liga. Gracias a vosotros y ojalá no haya que esperar 20 años para el siguiente.